día de hoy lo que vamos a hacer ya es un pequeño repasito de lo que viene siendo técnicamente función lineal y algún problemita de función cuadrática. Ya en dos sesiones anteriores, o en sesiones anteriores, ya se han hablado con suficientes ejemplos, tanto de una como de la otra. Entonces, nada más para que estemos al contacto, pues vamos el día de hoy pues a hacer unos cuantos problemitas, sobre todo primero de lineal y luego haremos alguno de cuadrática. Tenemos sesión el próximo jueves. El próximo jueves la idea es, si tienen dudas, preguntar. Ya técnicamente no pienso explicar nada ni un ejercicio, sino sencillamente solo aclaraciones de alguna situación en concreto. Entonces, vamos a comenzar con un primer problema que viene siendo de función lineal. ¿Sí? Serían ya tener listas sus calculadoras, dónde escribir. A ver, son problemas prácticamente muy rapiditos. El primer problema dice lo siguiente: la tarifa de un remis, aquí la palabra remis bajo esa situación creo que es como un taxi o algo alquilado. La tarifa de un remis es de 18.40 pesos. La tarifa de un remis es de 18.40 pesos por la bajada de bandera y de 1.40 pesos por cada esquina que recorre. Pues repito, la tarifa de un remis es de 18.40 pesos por la bajada de bandera y de 1.40 por cada esquina que recorre. Aquí la bajada de bandera, entiéndase, es desde el momento que uno posiblemente se trepa y ya parte. Inciso A. Encuentra la función lineal que representa la situación. Encuentra la función lineal que representa la situación. Inciso B. ¿Cuánto debo de pagar si recorrí 20 esquinas? ¿Cuánto debo de pagar si recorrí 20 esquinas? Inciso C. ¿Cuánto debo de pagar si recorrí 3 kilómetros? ¿Cuánto debo de pagar si recorrí 3 kilómetros? Inciso D. Si mi amiga Ana pagó 54 pesos con 80 centavos, si mi amiga Ana pagó 54 pesos con 80 centavos, ¿cuántas esquinas recorrió? Si mi amiga Ana pagó 54 pesos con 80 centavos, ¿cuántas esquinas recorrió? Bien, entonces nada más para recordar, en función lineal hay momentos en que tenemos que tener en cuenta la función punto pendiente, que es y menos y1 igual a pendiente por x menos x1. Generalmente recuerden que esta fórmula se utiliza cuando nos dan un punto y la pendiente. Por eso se le llama fórmula punto pendiente, que nosotros llegamos a simbolizarla como Pepe. O en un momento determinado, cuando me dan las dos coordenadas. Si me dan una coordenada A
y me dan una coordenada B, lo que me piden es hallar la pendiente y con la pendiente y esta fórmula hallamos la ecuación. También recordar que nosotros tenemos que llegar a esta estructura. Llegar a la estructura y igual a mx más b. ¿Cómo se llega? Después de haber sustituido, nosotros desarrollamos. Pero hay ocasiones en que no tenemos que hacer nada de esos procesos. No tengo que encontrar la pendiente con dos puntos. No tengo que sustituir la pendiente con un punto, sino que hay ocasiones, como en este momento, que la redacción del problema nos está dando la pendiente y también nos está dando lo que viene siendo la ordenada al origen. Entonces, la pregunta, como decimos, un balón suelto por allá, ¿cuál vendría siendo la ordenada al origen y cómo obtendría y cuál sería la pendiente? No sé si alguien me puede decir cuál sería la pendiente y la redacción que tenemos inicial. ¿Alguien? La pendiente me lo viene dando el valor que va a tener por cada esquina que se recorre. Las esquinas que se recorren viene siendo la variable. Por lo tanto, la fórmula se va a tener que la pendiente en este caso es 1.40 por el número de esquinas que recorre. ¿Cuántas esquinas recorre? X. Y la ordenada al origen, ¿sí? La ordenada al origen es el valor que tenemos de inicio. O sea, por treparme, yo tengo que pagar 18.40. Por lo tanto, ya tenemos la solución del inciso A. El inciso A nos pide cuál es la ecuación lineal que se necesita para describir esa situación. Pues aquí tenemos la fórmula, que es igual a 1.40x más 18.40. 18.40 viene siendo el precio fijo que se tiene por treparse y el 1.40, ¿sí?, es el valor que se tiene por cada esquina que se recorre. Ya tenemos la solución del inciso A. Luego nos pide el inciso B. ¿Cuánto debo de pagar por 20 cuadras, 20 esquinas? El inciso B, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir 1.40, el valor de X, que es 20, más 18.40. Entonces, si realizamos esa operación, por favor, pueden hacerla rápidamente. ¿Cuánto le tenemos de resultado? ¿Alguien tiene respuesta? 46.4. Muy bien, entonces, por avanzar 20 esquinas, tengo que pagar 46 pesos con 40 centavos. El inciso C es parecido,
Solo que ahora ya no nos dice 20 esquinas, nos dice 3 kilómetros. 3 kilómetros, de acuerdo a cómo estamos acostumbrados, generalmente, bueno, para ponerlos en contexto, estamos considerando que cada esquina, ¿cuántos metros tiene? 100. Bien, correcto, bueno, la costumbre, aunque sabemos que hay fraccionamientos, ¿no? Que cada esquina pues tendrán 40 metros o algo, pero en términos normales estamos considerando que cada esquina tiene 100 metros. Por lo tanto, si me piden 3 kilómetros, pues estamos pensando que deben ser 30 esquinas. Y se hace algo parecido, 1.40 se multiplica por 30 y se le suma 18.40. Y se hace la operación. Entonces, multiplican 1.4 por 30 y le suman 18.4. Y debe dar 60.40. Es decir, por recorrer 3 kilómetros. Ahora bien, el inciso D ahora nos plantea otra situación. Nos dicen que tenemos una amiga llamada Ana que ella pagó 54 pesos con 80 centavos. ¿Qué nos están pidiendo encontrar? ¿Cuántas esquinas recorrió? Entonces aquí va ligado a algo que nosotros presentamos, o más bien ustedes presentaron en la actividad anterior, la actividad 5. ¿Alguien recuerda cómo se llamó? ¿Qué nombre tuvo la actividad número 5? Función inversa. Función inversa. Entonces, la aplicación de la función inversa es lo que vamos a tener que hacer acá. ¿Por qué? Porque de la respuesta del inciso A, ahora lo que yo necesito es encontrar el valor de X, cuántas esquinas recorrió. Por lo tanto, lo que se hace, bueno, pues para no hablarlo en una situación de función inversa, que sería lo más apropiado, si nos vamos a primer año, lo que va a hacer es que resolvamos una ecuación de primer grado con una variable, en la cual vamos a tener que es 1.40 por X más 18.40. Esto debe ser igualado a lo que pagó Ana. Ana pagó 54 pesos con 80 centavos. Entonces, lo que tenemos que hacer, bueno, si lo vemos como primer año, sería una ecuación de primer grado con una variable. Si lo vemos con el tecnicismo que estamos observando ahora en este curso, es despejar X, y despejar X, dijimos, es una función inversa. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es 1.40x más 18.40 igualado a 54.80, despejar X. Entonces, X viene siendo 54.8 menos 18.4 dividido entre 1.4. Hacen esa operación y ya van a tener el resultado. Recorre 26 esquinas. Correctísimo. Entonces, mi amiga Ana recorrió 26 esquinas.
Pues esto, recordando, es una aplicación de la función lineal. Como les dije, que es lo que vamos a platicar un poco el día de hoy. Más bien, y algunos técnicamente, pues estas dos sesiones que se programaron, pues obviamente aunque se programaron con un tiempo amplio, pues no deben tardar tanto, porque pues sencillamente ya es una situación de repaso. A ver, ¿alguna pregunta con este ejercicio? ¿No claro? ¿No hay dudas? Ejemplo 2, siempre es lineal. Dice así: el ritmo cardíaco entre paréntesis, en latidos por minuto, el ritmo cardíaco en latidos por minuto de un gato, el ritmo cardíaco en latidos por minuto de un gato está en función lineal con su temperatura corporal. Está en función lineal con su temperatura corporal en grados Celsius. Repetimos, el ritmo cardíaco, paréntesis, en latidos por minuto. Hola. De un gato está en función lineal de su temperatura corporal en grados Celsius. Entonces, nada más, antes de continuar, recordarles que en los programas de función lineal técnicamente te lo dicen que es lineal. O sea, no debe de haber algún problema en identificar si es lineal o es cuadrática. Cuando es lineal te dicen tiene un comportamiento lineal o tiene un o está linealmente distribuido, etcétera. Todo lo que indique línea recta. Entonces, los problemas tengan cuidado. De función lineal, hay un indicador que te dice que es de ese tipo. Seguimos con el problema. En condiciones de laboratorio, un gato con 37 grados centígrados, tiene un ritmo cardíaco de 200 pulsaciones por minuto. Tiene un ritmo cardíaco de 200 pulsaciones por minuto. Y de 150 pulsaciones, si su temperatura es de 32 grados centígrados. Y de 150 pulsaciones, si su temperatura es de 32 grados centígrados. Inciso A. Encuentra la función lineal que representa la situación. Encuentra la función lineal que representa la situación. Inciso B. ¿Cuántas pulsaciones puede tener un gato si su temperatura corporal es de 30 grados centígrados? ¿Cuántas pulsaciones puede tener un gato si su temperatura corporal es de 30 grados centígrados? Inciso C.
¿A qué temperatura corporal su ritmo cardíaco es de 100 pulsaciones por minuto? ¿A qué temperatura corporal su ritmo cardíaco es de 100 pulsaciones por minuto? Muy bien. A ver, entonces, algo que tenemos que aprender es identificar quién viene siendo mi variable X y quién viene siendo mi variable Y. ¿Por qué? Porque la X, recuerden, 1 viene siendo mi dominio. 2 es la que llamamos variable independiente. La Y viene siendo el contradominio o donde se encuentra el rango y viene siendo la variable dependiente. De acuerdo al concepto que hemos hablado de funciones, la Y depende de la X. Y para decir que Y depende de la X, hemos escrito esto. Y está en función de X. Entonces, eso es de acuerdo al concepto de función. La Y está en función de la X. ¿Por qué? Porque como X es la variable independiente, de lo que valga X voy a obtener Y. Por eso es importante identificar en los problemas quién es X y quién es Y. Porque si lo hacen al revés, es decir, que me escribieran que la X depende de la Y, el modelo que puedan obtener no quiere decir que sea incorrecto. Obviamente esos dos modelos serían diferentes, pero ambos pueden funcionar. Ambos pueden funcionar, solo que si la situación te está dando a notar, te está recalcando quién depende de quién, si me están diciendo que la Y depende de X, sí sería incorrecto, aunque funcione este modelo, poner un modelo donde la X dependa de la Y. Entonces, repito, estos dos modelos pueden funcionar, ¿sí? Van a ser diferentes, pero que funcionan, funcionan. Pero si el problema me está dando a notar, me está recalcando que la Y depende de la X, no sería correcto poner un modelo donde la X dependa de la Y, aunque funcione y me dé los resultados correctos. ¿Sí? ¿Me expliqué en esa situación? ¿Sí quedó claro? Sí, maestro. Para que no Sí, vaya, profe. para que no vaya a ocurrir, ¿eh? Porque a veces pasa. Maestro, está bien el modelo. Sí, el modelo está bien. Solo que ahora pusiste un modelo donde la X depende de la Y y el problema no te está pidiendo que la X dependa de la Y. El modelo te está pidiendo que la Y dependa de la X. Y como les dije anteriormente, como vimos funciones lineales, cuando son tiempo, generalmente es la variable X, cuando es temperatura, también generalmente es la variable X. Entonces, aquí, ¿quién viene siendo la X y quién viene siendo la Y? Nos dan temperaturas y nos dan ritmos cardíacos. ¿Qué nos dice el problema? ¿El ¿Quién ritmo está cardíaco depende de la temperatura del gato? correcto? Por lo tanto, como el ritmo cardíaco depende de la temperatura del gato, el ritmo cardíaco es la Y y la temperatura es la X. Por lo tanto, tengo las dos coordenadas que vienen siendo 37,200 y 32,150. Con eso, recordando las fórmulas que ya borré hace un momentito, tenemos que encontrar la pendiente. O que en razón de cambio, la pendiente, ¿qué nombre recibe?
también lo dije, que en función lineal la pendiente recibe el nombre de razón de cambio. Entonces calculamos la razón de cambio en este momento, que viene siendo 200 menos 150 dividido entre 37 menos 32. A 200 le resto 150, nos queda 50 entre 5. 50 entre 5 nos da 10. Y como comentamos cuando en su momento hablamos de función lineal, la parte mecánica la puedo hacer. Ay, qué bien, me dio 10. Pero no solamente hay que quedarnos con la parte mecánica. Les comenté qué significa 10 en este momento. La pendiente. Sí, sí que es la pendiente, pero ¿qué significa en el contexto del problema? ¿Es el número de pulsaciones que aumenta por cada grado? Muy bien, es la variación de pulsaciones, hablando ya en forma general, es la variación de pulsaciones que hay por grado. Hay 10 pulsaciones por cada grado. Si está aumentando su temperatura, pues obviamente va a estar aumentando 10. Si la temperatura está disminuyendo, pues va a estar disminuyendo 10 pulsaciones por grado. Entonces, no solamente hay que hacer las cuentecitas, yo 10. A veces te puede preguntar, bueno, ¿qué significa 10? Entonces, como acabas de decir atinadamente, 10 es el número de pulsaciones que varía por grado Celsius. Bien, ya teniendo 10 pulsaciones, pues escogemos cualquier coordenada. Puede ser la primera, puede ser la segunda, para aplicar punto pendiente, lo que yo les dije al inicio de esta reunión. Hay momentos en que se hace esto, hay momentos en que es muy directo como el problema número 1. Entonces, voy a escoger la segunda coordenada, que viene siendo y menos 150, que es igual a 10 por x menos 32. Entonces, hacemos las operaciones. Y es igual a 10 por x, 10x, 10 por menos 32 nos da menos 320 y menos 150 que acompaña a la y que está a la izquierda pasa como más 150. Por lo tanto, haciendo la reducción de términos, y es igual a 10x menos 170. Este es el modelo que me están pidiendo en este momento. Ya tenemos el inciso A. El inciso B nos pide cuántas pulsaciones puede tener el gato si la temperatura corporal es de 30 grados centígrados. Entonces, para resolver el inciso B, lo único que tenemos que hacer es ir a la fórmula, ir a la ecuación, ir a la función y como nos están pidiendo pulsaciones y nos están dando grados centígrados, quiere decir que nos están dando la X. Entonces lo único que tienen que hacer es sustituir la X por el valor de 30 y hacer las operaciones. Por lo tanto, Y es igual a 10 por 30 menos 170. Hacemos la operación, 10 por 30 da 300, menos 170 da 130 pulsaciones. Y el inciso C. El inciso C nos dice qué temperatura corporal, a qué temperatura corporal su ritmo cardíaco será de 100 pulsaciones por minuto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para el inciso C?
Recuerden que se hizo en el problema anterior. Para el inciso C, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo de función inversa, que Vamos. sería igualar la ecuación a y con 100 pulsaciones por minuto. Perfecto. Entonces sustituimos la y por 100 y resolvemos. Entonces nos queda 10x menos 170 lo igualamos a 100. 10x menos 170 lo igualamos a 100 y despejamos x. Por lo tanto, x es igual a 100 más 170 dividido entre 10. 270 dividido entre 10 y nos da 27. Entonces, de acuerdo a la situación, a la parte contextualizada de este problema, para que el gato tenga 100 pulsaciones, debe estar a 27 grados centígrados. 27 grados centígrados. No se les vaya a ocurrir, porque pasa, que traten de hacer, por decir malamente o en forma incorrecta, una regla de 3 de esta manera. 200 tiene una temperatura de 37 grados centígrados. Me preguntan 100 grados centígrados. ¿Qué es 200? ¿Qué es 100 de 200? Es la mitad. Por lo tanto, aquí en 37 grados va a haber la mitad, que sería 18.5. Ocurre. Hay gente que haría eso. 100 es la mitad de 200, por lo tanto, debe ser la mitad de 37 grados centígrados, que viene siendo 18.5. Yo lo comento porque pasa. ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Quedó claro este problema? Sí. Bien. Perfecto, ya tenemos 2. A ver, vamos a hacer un tercer problema de lineal. Vamos a hacer un tercer problema de lineal. Dice así. Los biólogos han descubierto que el número de chirridos que los grillos de cierta especie emiten, los biólogos han descubierto que el número de chirridos que los grillos de cierta especie emiten por minuto está relacionado con la temperatura. Está relacionado con la temperatura. Punto y seguido. La relación es una función lineal. La relación es una función lineal. La relación es una función lineal. Punto y seguido. A 60 grados Fahrenheit, los grillos chirrían 124 veces por minuto. A 60 grados Fahrenheit, los grillos chirrían 124 veces por minuto, aproximadamente.
mientras que a 80 grados Fahrenheit lo hacen 172 veces por minuto. Entonces, a 60 grados Fahrenheit, los grillos chirrían 124 veces por minuto, aproximadamente. Mientras que a 80 grados Fahrenheit, lo hacen 172 veces por minuto. Inciso A. Obtener la función que relaciona el número de chirridos por minuto con la temperatura en Fahrenheit. Obtener la función que relaciona el número de chirridos por minuto con la temperatura en Fahrenheit. Inciso B. Si la temperatura es de 72 grados Fahrenheit, ¿cuántas veces chirrían por minuto? Inciso C. Disculpe, Sí. ¿cuántas veces qué? Perdón. ¿Cuántas veces chirrían por minuto? Los chirríos sonamos así con sus sonidos de... Pues van los grillitos. Entonces, si la temperatura es de 72 grados Fahrenheit, ¿cuántas veces chirrían por minuto? Inciso C. ¿Cuál es la temperatura si chirriaron 132 veces? ¿Cuál es la temperatura si chirriaron? Bien. A ver, por favor, ¿me pueden decir quién es la variable X, quién es la variable Y? ¿Cómo planteamos esta situación? Y son los chirridos. A ver, perdón. Y son los chirridos. Y X. Es la temperatura. Correcto. Entonces, ¿cómo quedarían las coordenadas? 60 y 124. 60, 124, muy bien. ¿Y la otra? 80, 172. 80, 172. Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer a continuación es sacar nuestra razón de cambio, que ya mencionamos, equivale a la pendiente. Entonces, la pendiente o razón de cambio viene siendo a 124 le resto 172 y a 60 le resto 80. Entonces, 124 menos 172 da, creo que 48, si no me equivoco. Menos 48. Y a 60 le resto 80, me da menos 20. Menos entre menos da más. Dividimos 48 entre 20 y nos da 24 entre 10 da 2.4. ¿Qué significa 2.4? Es cuánto varía, cuántos chirridos varían, depende de la temperatura.
Correcto. Son los chirridos por minuto que varía en función de la temperatura. Por cada grado Fahrenheit varía 2.4 chirridos por minuto. Como es positivo, que significa aumenta la temperatura, pues va aumentando el número de chirridos 2.4. Eso da a entender que cuando hay más calor, andan chirriando más. Así se pudiera tal vez interpretar. Bien, ya tenemos la pendiente y escogemos cualquiera de las coordenadas. Voy a agarrar, en este caso, yo voy a agarrar la primera. Recuerden que pueden agarrar cualquier coordenada. Por lo tanto, vamos a tener y menos 124 es igual a 2.4 por x menos 60. Por lo tanto, y es igual a 2.4 por x, 2.4x, 2.4 por menos 60. Entonces hacemos nuestra operación, 2.4 por 60. Nos da 144, menos 144. Y el menos 124 lo pasamos sumando. Por lo tanto, la y viene siendo 2.4x menos 144 más 124 menos 20. Ya tenemos el inciso A. Ya tengo la función que relaciona el número de chirridos en función de la temperatura. El inciso B nos pide cuántos chirridos habrá cuando la temperatura es de 72 grados. Pues algo similar al problema anterior, lo único que tengo que hacer es ir a la función obtenida en el inciso A, sustituir la x por el valor de 72. Entonces sustituimos por 72. Entonces vamos a tener que y es igual a 2.4 por 72 menos 20. Hacemos la operación. Y como resultado nos da 152.8. Y el inciso C, pues es parecido a los otros problemas. Hay que despejar la X, donde ahora nos están pidiendo si hay 132 chirridos, que viene siendo la Y, ¿qué temperatura debe de haber? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Ahora vamos a sustituir la Y por 132. Entonces tenemos 2.4x menos 20 igual a 132. Entonces se pone una ecuación de primer grado con una variable, despejamos la x. El proceso de despejar x es el proceso de función inversa. Por lo tanto, x es igual a 132 más 20 entre 2.4. 132 más 20 da 152. Creo que es 63.3. Entre 152 entre 2.4. Correcto. Es
63.333 grados Fahrenheit. ¿Alguna pregunta? ¿Ya están recordando lo que es la función lineal? ¿Ya están viendo algunas aplicaciones que estamos usando? A ver, vamos a hacer uno más rapidito de función lineal para hacer por lo menos 2 de cuadrática el día de hoy. Algo parecido. Es algo que dice, en una experiencia realizada en invernaderos, se determinó que el porcentaje de semillas germinadas como que los ejemplos van mucho hacia la temperatura. Se determinó que el porcentaje de semillas germinadas depende de la temperatura ambiental. Para una variedad de semillas de tomates, el 40% germina a 12 grados centígrados. Para una variedad de semillas de tomates, el 40% germina a 12 grados centígrados. Mientras que a 15 grados centígrados germina el 17% de las mismas. Seguido. Si el porcentaje de semillas germinadas es una función lineal con respecto a la temperatura, inciso A, obtener la función matemática que relaciona el porcentaje con la temperatura. Obtener la función matemática que relaciona el porcentaje con la temperatura. Inciso B, ¿cuál es el porcentaje de germinación a 10 grados centígrados? ¿Cuál es el porcentaje de germinación a 10 grados centígrados? Inciso C, hallar la temperatura necesaria para obtener un 90% de semillas germinadas. Hallar la temperatura necesaria para obtener el 90% de semillas germinadas. Bien. Lean detenidamente el problema antes de hacer la parte mecánica, la parte matemática. Pudieran interpretar en qué consiste el problema o ya detectaron qué está pasando en el problema. Léanlo detenidamente y explíquenme qué está sucediendo en el problema o qué es lo que voy a ver ya escrito con números y símbolos
a lo que ocurre. ¿Qué está ocurriendo en este momento, en ese contexto? Me parece que a medida que sube la temperatura, disminuye el porcentaje de germinación. Muy bien. ¿Sí? Aumenta la temperatura, el porcentaje va disminuyendo. Entonces, es un problema de una relación inversa. O sea, cuando eso sucede, es obvio que la razón de cambio que yo voy a obtener va a ser negativa. ¿Por qué? Porque está aumentando una variable, pero está disminuyendo la otra. Para que sea positiva una razón de cambio, aumenta una variable, aumenta la otra. Disminuye una, disminuye la otra. Pero aquí está ocurriendo, aumenta una variable, está disminuyendo la otra. Aumenta la temperatura, disminuye el porcentaje. Disminuye temperatura, aumenta el porcentaje. Bien, eso es lo que también hay que aprender a leer. Esto es lo que ya percibo. Vamos a plasmarlo matemáticamente para hacer ya resultados concretos. Por lo tanto, ¿qué coordenadas tengo que trabajar? La primera coordenada quedaría 12,40%. 12,40. 40%, pero para no manejar 40% así, vamos a manejarlo con decimales. 0.4. 0.4 es 40%. 0.40, como quieran. Entonces, 12, 0.4. Recordar que 0.4 equivale al 40%. Entonces, estamos haciendo las conversiones. Y la otra coordenada sería 15, 0.17. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar nuestra razón de cambio. Que hora pendiente es igual a 0.4 menos 0.17 entre a 12 le resto 15. A 0.4 menos 0.17 nos da 0.23. Y a 12 le resto 15, me da menos 3. Entonces, hacemos la división de 0.23 entre 3, nos da 0.07, 0.07666. Infinito periódico. Que significa que por cada grado que varía, el porcentaje tiene un cambio de 0.0766, es negativo, perdón. Un cambio de menos 0.07666. Va aumentando la temperatura, el porcentaje va teniendo una variación de menos 0.0766. Pero para no trabajar con tanto decimal, vamos a redondearlo, por favor, vamos a trabajarlo con 0.77. 0.77. Obviamente vamos a admitir cierto errorcito, pero para no trabajar con tantos decimales. Entonces, esta viene siendo infinito. Y ahora escogemos cualquier coordenada. Voy a escoger la primera. Tenemos y menos 0.4 es igual a menos 0.077 por x menos 12. Hacemos la operación.
Y es igual a menos 0.077 por X, menos por menos da más, 0.0077 por 12, 0.077 por 12 nos da 0.924, 0.924, y el menos 0.04 lo pasamos sumando, para negativo pasa sumando. Por lo tanto, la y es igual a menos 0.077x más 1.324. Esta es la ecuación pedida. Revisen si no fallamos en multiplicaciones, por favor. Ahí sí, todo está correcto. Bien, el inciso B, pues igual que los otros problemas, es sustituir la X, que X vale 10. ¿No? Eso dice a 10 grados centígrados. Entonces, vamos a sustituir la X por 10, por favor, y hacen la cuenta. ¿Son tan amables de darme el resultado? Es igual a menos 0.505. 0.37 más 1.324. 1.324 le resto 0.77.554. 0.554. Pero recuerden, esto está en decimales, en porcentaje, que equivale, en porcentaje, esto equivale al 55.4%. Entonces, por lo tanto, a 10 grados centígrados va a germinar el 55.4%. Y el inciso C. El inciso C, pues es parecido a todos los demás. Ahora hay que sustituir la Y para despejar X. Por lo tanto, viene siendo menos 0.077x más 1.324. Lo vamos a igualar al 90%, es decir, a 0.9. ¿Qué van a hacer? Van a despejar la X. La X es igual a 0.9 menos 1.324 dividido entre menos 0.077.
¿Cuánto les da? Punto 9. 5.5064. 5.5064. Pero esto que obtuvimos fueron grados centígrados. Es decir, para que germine el 90%, tenemos que estar aproximadamente a 5 grados, digo, cerrándolo. Aunque es un poquito más de la mitad, vamos a redondearlo hacia abajo, 5 grados. Entre 5 y 6 grados tiene que estar para que germine el 90% de las semillas. ¿Alguna pregunta? Ya para terminar lo que es lineal, quiero que hagan ustedes rapidito, está cortito, que me digan la respuesta, nada más la ecuación. Solo quiero la ecuación. Dice así: un repartidor de pizza que trabaja los fines de semana gana por día 250 pesos. Gana por día 250 pesos. Más una comisión de 8 pesos por cada pizza entregada. Más una comisión de 8 pesos por cada pizza entregada. Seguido, determina la función que relaciona la ganancia que obtiene durante ese día de trabajo. Determina la función que relaciona la ganancia que obtiene durante ese día de trabajo con relación a la cantidad de pizzas repartidas. Con relación a la cantidad de pizzas repartidas. Es un problema de 10 segundos. Profe, es 250 más 8x. Correctísimo. Y es igual a 8x más 250. Listo. Se acabó. Por decir, era un problema de 10 segundos. Entonces hay problemas que técnicamente cuando los leemos y lo entendemos bien, ya nos están dando la pendiente, ya nos están dando ya nos están dando la razón de cambio, ya nos están dando lo que viene siendo la ordenada al origen, solo es sustituir y tener el resultado. Con línea recta, ya más o menos ya recordaron. Vamos a hacer 2 o 3 problemas hoy de cuadrática. Y en la otra sesión, pues sí, que tengan sus preguntas, si tienen alguna aclaración. Ya la otra sesión ya no va a ser tanto de vamos a hacer más ejemplos. Creo que si ustedes revisan, tanto en función lineal como en cuadrática, conmigo han visto una gama, una variedad de ejemplos, de ejercicios, más los ejemplos que les puse en el blog de videos por allá. Entonces, lo único que les queda es estar practicando. A ver, dice así. Dice así el problema.
Y no sé si recuerdan algo de física, pero en fin, vamos a ver. Una pelota es lanzada hacia arriba a 48 pies desde una plataforma que está a 100 pies de altura. Una pelota es lanzada hacia arriba a 48 pies por segundo. Una pelota es lanzada hacia arriba a 48 pies por segundo desde una plataforma que está a 100 pies de altura. Punto seguido. Encontrar la altura máxima que alcanza. Encontrar la altura máxima que alcanza la pelota y qué tanto tiempo tomará llegar ahí. ¿Y qué tanto tiempo tomará llegar ahí? A ver, la vez pasada que hablamos de cuadrática, les comentaba una situación. Hay muchas veces que nos dan ya la ecuación cuadrática y lo único que tenemos que hacer es emplear una formulita que es x igual a menos b sobre 2a. Y les comenté esto, cualquiera lo hace. Teniendo ya la ecuación cuadrática, aplicar esto no tiene problema. Pero hay problemas así, donde ya te doy la ecuación. Hay otros problemas que son los que también practicamos, en los cuales hay que modelar, es decir, estuvimos haciendo unos, vamos viendo cómo hay ciertos comportamientos, y allá hicimos, por ejemplo, el de un terreno, y estuvimos modelando, hicimos el de un hotel, hicimos el de unos... Pero hay otros problemas donde se infiere que yo ya debo de conocer esta fórmula. Esto, si ustedes alguien pregunta, es un problema de física, ¿sí? Que viene siendo un tiro parabólico, un tiro hacia arriba. ¿Alguien recuerda cuál es la fórmula que tendrían que emplear en este momento? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Ya vieron física? Pregunta, ¿vieron física o están viendo física? Bueno, los que ven física, obviamente, que vienen siendo o que deberían de llevar física, que son la 1, la 4, la 5 y la 6. La 11, pues, obviamente sí que no lleva física. Entonces, allá está. Bien, hay una formulita en física que se menciona eso. Altura, acá disculpen que ya está gastando la altura es igual a la aceleración por tiempo al cuadrado más velocidad inicial por tiempo más altura inicial. Entonces, eso es un más, no es una T, es un más, es un más. Entonces, en la redacción del problema, técnicamente nos dan todo. Nos dan la velocidad inicial, que viene siendo 48 t. Nos dan la altura, que viene siendo 100. Y aquí se supone que nosotros sabemos cuál es la gravedad cuando se maneja el sistema inglés. Cuando manejamos el MKS, la gravedad, ¿cuál es?
Digo, eso no necesito que... 9.8 9.8, 9.81, ¿qué? metros sobre- sobre segundos al cuadrado. Sobre segundo. Eso es en el MKS. Pero cuando nos vamos al otro sistema métrico, el sistema inglés, los pies, la aceleración a qué equivale. Digo, esos son, repito, independientemente de que yo esté en cualquier área, son conocimientos generales que yo debería conocer. No sé si aplicarlos o no, pero al menos sí yo debería conocer en mi contexto. ¿A qué equivale? ¿Alguien recuerda? Ya me dijeron correctamente 9.8, 9.81 en el MKS, metros sobre segundo. Y cuando estamos en sistema inglés, ¿alguien recuerda? Aceleración. Sí, la aceleración, ¿a qué equivale? Obviamente no van a ser metros sobre segundo. Perdón, metros sobre segundo al cuadrado. Cuando se maneja el sistema inglés deben ser pies sobre segundo al cuadrado. Entonces, para que lo recuerden, cuando estamos hablando de aceleración en el sistema inglés es 16 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces, eso es parte de un conocimiento general, ¿no? No sé si lo aplico o no, pero al menos, así como creo que muchos, sin aplicarlo, deben saber que la gravedad es 9.8 en metros sobre segundo al cuadrado, en el sistema inglés es 16 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces, vayan observando en el problema, que di la velocidad inicial, que di la altura, y aunque no lo mencioné, pues se supone que implícitamente deberías conocer que la aceleración es de 16 pies sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, con esos ingredientes ya tenemos nuestra formulita. No modelé, porque no hice una serie de situaciones para obtener una fórmula. No usé nada de función de apoyo. Sencillamente recordé una fórmula que existe en física y le fui sustituyendo los valores. Bien, ahora ya que tengo la función, necesito hallar la altura máxima. La altura máxima, pues usamos la fórmula menos b sobre 2a. Por lo tanto, en este caso, no es b, viene siendo t. En la variable t, aplicamos t es igual a menos b sobre 2a. B viene siendo 48, entonces es menos 48 sobre 2 veces A. A, recuerden que es el coeficiente del término cuadrático, que viene siendo 16 por 2, 32. Menos 48 sobre 32. Entonces, agarra su calculadora. Menos 1.5. A ver, perdón, ahorita denme chancecito. A ver, acá un errorcito por mi parte. Yo dije menos 16. A ver, ahorita la explicación física. ¿Por qué menos 16? Esas son cuestiones a veces de concepto que pues a los que dan física pues a lo mejor lo dominan un poquito más que yo, no se aprecia, ya no tengo colorcitos, no solo si este negro funciona. Menos 16. Como está hacia arriba, obviamente se supone que se está desacelerando. Entonces, es por eso el signo negativo.
Y cuando un cuerpo cae, obviamente como cae con mayor, se supone que viene siendo signo positivo. Entonces, como es hacia arriba, ¿sí? Porque lanzaron hacia arriba, entonces lleva el signo negativo. Por lo tanto, viene siendo menos 32. Menos entre menos da más. Tenemos 48 entre 32. Por favorcito, hacemos nuestra división. Da 1.5. Ese 1.5 son segundos. Quiere decir que alcanzamos la altura máxima a los 1.5 segundos de haberlo tirado. Eso viene siendo el inciso A. El inciso B. El inciso B nos pide cuál es la altura máxima. Para hallar la altura máxima, lo único que tenemos que hacer es este resultado que ya tenemos, que es 1.5, sustituirlo en la ecuación. H es igual a menos 16 por 1.5 al cuadrado más 48t más 100. Entonces hacemos esas cuentecitas indicadas ahí. 208. Confiemos. 208 pies. Entonces acá es una función cuadrática en la cual tuve que recordar una formulita. Es la pregunta que nos hacemos como estudiantes: ¿qué pasa si no me acuerdo? Pues ruégale a Dios de que te ponga la fórmula. A ver, uno más de cuadrática. Dice así, este está mucho más sencillito. Dice: un granjero tiene 1000 metros de malla ciclónica y un campo muy grande. Un granjero tiene 1000 metros de malla ciclónica y un campo muy grande. Pone una cerca formando un rectángulo. Forma una cerca formando un rectángulo cuyas dimensiones de largo y ancho son X y 100 menos X respectivamente. Entonces pone una cerca formando un rectángulo con dimensiones de X y 500 menos X respectivamente. Pregunta: ¿cuál es el área del rectángulo más grande que puede cercar? ¿Cuál es el área del rectángulo más grande que puede cercar? Este problema, pues, hay que modelar un poquitito, pero no es tanto.
Sencillamente dibujamos nuestro rectángulo, nuestra área, hacemos nuestro rectángulo. Yo sé que para acercar todo este terreno, es decir, para que yo le meta alambrado en este lado, en este lado, en este otro lado, y acá, para ello necesito 1000 metros de malla ciclónica que ya tengo. De tal manera que el rectángulo que yo voy a acercar nos dice, allá también nos informan, va a tener X metros de largo y va a tener 500 menos X de ancho. Eso no nos está comentando el problema, ya no lo estamos inventando, sencillamente le está diciendo el largo es X y el ancho va a ser 500 menos X. Recordando, ya eso sí, un poquito de geometría elemental, ¿cuál es el área de un rectángulo? El área de un rectángulo es largo por ancho o base por altura. Viene siendo X por 500 menos X. Entonces, el área de un rectángulo, viene siendo la base por la altura, largo por ancho. Entonces es X por 500 menos X, y esto lo multiplicamos, nos da menos X cuadrada más 500X. Ya tenemos la función que necesito maximizar. Ya está la función que necesito maximizar. Ahora lo que tenemos que hacer es las cuentas pertinentes. Aplicamos la formulita X igual a menos B sobre 2A. Vamos a tener menos de fórmula. B es 500 sobre 2 veces menos 1. Hacemos la cuenta, nos da 500 sobre 2. 500 sobre 2 es 250. Por lo tanto, ¿cuánto va a medir el largo del rectángulo? El largo del rectángulo va a medir 250. ¿Cuánto va a medir el ancho del rectángulo? 250. Obviamente, como un rectángulo es un paralelogramo, los lados opuestos son iguales. También aquí tenemos 250 y tenemos 250. Maestro, Sí, pero no entonces deja de ser un rectángulo. a ver, Pero es de la familia de los paralelogramos, incluyendo el rectángulo. correcto. Recuerden esa historia incestuosa que tuvo rectángulo con rombo. El rombo y el rectángulo juntos forman el cuadrado. Por definición, el cuadrado, se dice, es un paralelogramo que tiene 4 lados iguales y 4 ángulos iguales. Cuando yo digo lados iguales, me refiero a rombo, porque es la definición de rombo. Cuando yo digo ángulos iguales, me refiero a rectángulo. Por lo tanto, un cuadrado pertenece a la familia de los rectángulos. Todo cuadrado es rectángulo, mas no todo rectángulo es cuadrado. Todo cuadrado es rombo, mas no todo rombo es cuadrado. Entonces,
esa pregunta que haces, pues a muchos que están pensando que son cosas diferentes, un rectángulo y un cuadrado. No, no son cosas diferentes. Uno está dentro del otro. En el momento que sea cuadrado, tiene que pertenecer a la familia tanto de rombo como de rectángulo. ¿Sí me expliqué? Sí. Entonces, eso es luego se sorprende, porque el problema dice rectángulo y estamos pensando un rectángulo que tenga dos lados diferentes. O sea, esta X de acá que debe ser diferente a la perpendicular. No, pueden ser iguales. Por lo tanto, si me piden ahora el área, ¿qué tendría que hacer? Hay dos maneras. Como ya conozco las medidas, multiplicar 250 por 250. Esa es una forma. La otra forma, aplicando esto, aplicando esta formulita, sería menos 250 al cuadrado más 500 por 250. Hay dos alternativas, o aplico la formulita que ya tengo, menos x cuadrada más 500x, o aplico esta formulita que sería base por altura. Como quieran, se multiplica y ya tenemos el resultado. ¿Alguna duda? Bien, vamos a hacer un ejercicio más de cuadrática y lo dejamos de esa manera para que ya ustedes ya en una sesión pues ya hayan recordado las dos situaciones que tenemos. Dice así. Problema. Dice, una empresa puede vender a un precio de 300 pesos por unidad. Una empresa puede vender a un precio de 300 pesos por unidad todos los artículos que produce. Todos los artículos que produce. Y seguido. Si se fabrican X unidades diarias, si se fabrican X unidades diarias, el monto del costo total en pesos, el monto del costo total en pesos de la producción diaria, está dada por la expresión, el costo, está dada por la expresión, ya como ven, el costo en función de x es igual a x cuadrada más 60x más 500. El costo está dado por esa función que están observando. X cuadrada más 60x más 500. Encuentra cuántos artículos tiene que producir por día. Encuentra cuántos artículos tiene que producir por día para que la utilidad sea máxima y cuál es esa utilidad.
encuentra cuántos artículos se tiene que producir por día para obtener la utilidad máxima y cuál es esa utilidad. Muy bien, tampoco es algo nuevo. Ya hemos comentado esto de utilidades. ¿Utilidad a qué es igual? ¿A qué es igual la utilidad? Ingreso menos costo. Correcto. Ingreso menos costo. También ya hemos comentado cómo se obtiene el ingreso. Nos andan diciendo que cada unidad se vende a 300 pesos y vamos a producir X unidades. ¿Cómo se obtiene el ingreso? Precio por unidad. Precio por unidad. Por lo tanto, ya de una vez tratando de modelar, la utilidad es igual al ingreso, pero el ingreso viene siendo el precio por unidad. Hay X unidades, lo multiplico por 300 y voy a tener 300X. Esto 300X viene siendo el ingreso. Y le voy a restar el costo. Pero el costo ya me están dando la formulita y tengo que obtenerla, no tengo que hacer nada. Sencillamente, acá ya tengo la formulita que lo manejamos con paréntesis, que viene siendo x cuadrada más 60x más 500. Reducimos términos semejantes, o sea, eliminamos paréntesis y nos queda menos x cuadrada. Este menos multiplicado por el 60 nos da menos 60x, pero como tengo 300x, me queda más 240x menos 500. Entonces, este menos por este más da menos 60. Con los más 300x del ingreso, me queda 240. Y a continuación, aplicamos ya la formulita x igual a menos b sobre 2a. Menos de fórmula, 240 b sobre 2 veces menos 1. Menos entre menos da más, 240 entre 2 da 120. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que producir 120 artículos para obtener la utilidad máxima. Entonces, son 120 artículos para producir. Pero no solo me pides cuántos artículos hay que producir, también me están pidiendo cuál es la utilidad máxima. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar la utilidad máxima? La utilidad, pues, es sustituir el valor de 120 en la fórmula de utilidad. Y nos va a quedar que es menos 120 al cuadrado más 240 por 120 menos 500. Entonces ya con su calculadora, por favor, pueden hacer estas operaciones. Pueden decir cuál es el resultado. 13.900. Confiamos en que es la respuesta. La respuesta que me dicen es 13.900. Bueno. Entonces, tenemos nuestra utilidad máxima. Bien. Ya con esto creo que podemos ya tener una situación de cómo va a ser su actividad el próximo lunes. Recuerden
chequen en el SISCAP, ahí ya está programado también en el SISCAP, es a las 10:30, no me equivoco, para todos los segundos. De todos modos, yo les voy a proporcionar el enlace desde domingo en la mañana. De todos modos, en el equipo de Teams, acá donde entran, técnicamente, si no me equivoco, ya aparece el enlace. Sí, allá dice Forms, solo que no está activado. Ya les dije, se activa automáticamente a partir del lunes 18 a las 10:30. 10:30 ya que está quedando activado la actividad. Entonces, no me preocupa el que ya tengan el enlace con tiempo de anticipación. Digo, me parece que ya está ya. Aunque también el enlace está en el SISCAP cuando se organizaron estas sesiones. De todos modos, yo se las mando por WhatsApp el domingo en la mañana. ¿Alguna pregunta, por favorcito? La sesión del jueves, pues sí, solo quiero que sean preguntas de ustedes hacia la situación. O sea, que esto tal por ejercicio no me salió, yo ya no les voy a explicar problemas como en este caso. Sencillamente, ustedes tienen algo en concreto, me lo preguntan y se los aclaro. ¿Tiene otra pregunta otra persona? Se los aclaro. Entonces va a ser preguntas por parte de ustedes hacia mí de situaciones que no les haya quedado claro. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Muy bien. Entonces, por hoy es todo. Muchas gracias para la gente que participó. Que tengan muy buenas tardes. Maestro, Sí. el menos 120 se eleva con el signo, ¿no? No. El 120 se eleva al cuadrado y luego que tengas el resultado le pones el negativo. Ah, ok, gracias. No es lo mismo elevar menos 120 al cuadrado, porque va a volverse positivo. El 120 lo elevas al cuadrado y ya que tengas el resultado le pones el negativo. O sea, no es lo mismo, Chana, que Juana, no es lo mismo esto que esto. ¿Ya lo observaste? Decir menos x al cuadrado es diferente a decir menos x cuadrada. ¿Sí? Tengan cuidado, no es lo mismo. Entonces, de acuerdo a tu pregunta, creo que hiciste esto. Elevaste menos 120 al cuadrado, te dio un número positivo, con este número positivo quedó muy grande y luego solo le restaste 500. Así que, de acuerdo a como tú como hiciste tu cuenta, tuviste una utilidad, pero grandísima, ya eres millonario. Solo que hubo un errorcito, era este. ¿De acuerdo? Sí, maestro, gracias. Muy bien. Entonces, por mí ha sido todo por hoy. Descansen. Sé que vienen a estar haciendo muchas tareas de otros compañeros. Así que diviértanse. Muy bueno. Gracias, profe. Buen día. Igualmente, que sigan estudiando en esta nueva modalidad. Hasta luego.